Tierno y bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias te damos, porque cada día nos das la oportunidad de invocar tu nombre con la seguridad de que estás con nosotros en lo que hacemos. En esta ocasión, Señor, vamos a presentar un tema que esperamos sea inspirado, que sea un tema que haga reflexionar a cada uno de los que lo vamos a escuchar, lo vamos a presentar, para que nuestra experiencia cristiana como obreros que hemos sido llamados a cumplir una misión en esta hora de la historia de este mundo, lo podamos hacer con la integridad, con el amor y la alegría que lleva el trabajar para ti. Bendícenos y guárdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando se trata de hablar de los desafíos de la esposa del pastor, estamos hablando de una tarea, de un tema que es sumamente abarcante. ¿Por qué abarcante? Porque incluye muchas de las áreas de las, áreas, no hay otra palabra, específicas para definir lo que es el trabajo o la responsabilidad de la esposa del pastor. Incluye las áreas personales, incluye las áreas en relación con la organización e incluye también el aspecto de la iglesia. No existe en ningún lugar de la Biblia una definición exacta de lo que son las responsabilidades o de lo que es el papel, la función, el rol de una esposa de pastor. La Biblia no lo presenta. Presenta modelos de mujeres cristianas, lo que debe ser una hija de Dios, lo que debe reflejar una hija de Dios, para mostrar la bendición que el Señor tiene sobre esas mujeres en particular. Pero decir que está descrito lo que es la función, el papel de una esposa de pastor, eso no lo encontramos desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que toda mujer cristiana, toda mujer que ha sido llamada para ser la compañera de vida de un hombre apartado para el santo ministerio, no se debe considerar ella también una mujer escogida por Dios. En realidad, fuimos escogidas para compartir la vida con esos siervos de Dios, y eso implica que al aceptar esa responsabilidad de ser la esposa de un pastor, están involucradas muchas cosas, muchas áreas, muchas situaciones que necesitamos aprender a manejar, que necesitamos comprender y que necesitamos desarrollar en nuestra vida para que pueda en realidad ser, podamos ser ese instrumento que Dios quiere utilizarnos al lado de nuestros esposos. Estuve mirando y estuve indagando un poco y haciendo análisis de los diferentes artículos que se han producido en la actualidad con respecto al papel de la esposa del pastor, a los desafíos de la esposa del pastor. Y quise hacerlo porque, como ustedes saben, la mayoría de los que nos acompañan hoy aquí y las que son más nuevas en el ministerio quizás no lo sepan, pero ya nosotros tenemos varios años de estar jubilados. Y con el correr de los años las cosas van cambiando. Siempre mi esposo y yo hablamos y decimos que cuando nos enfrentamos a la complejidad del ministerio en este momento, de las situaciones que el pastor tiene que enfrentar, mi esposo dice, yo no sé si yo fuera capaz de ser un administrador de la iglesia en este momento. Así que Pastor Ignacio sepa, y los secretarios ministeriales que están por allí, los presidentes de los campos sepan, que
que cuando nosotros desde nuestra trinchera de jubilados miramos los desafíos que ustedes tienen, nos damos cuenta que cada vez son más complejos, que cada vez son más apremiantes. Y como dijo el pastor Ignacio en sus palabras de apertura, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, todavía la iglesia va a estar lidiando con situaciones sumamente conflictivas. Pero no podemos dejar de seguir cumpliendo la misión, porque hasta que nos vayamos al cielo y vivamos de este lado de la eternidad, hay una misión que cumplir y nosotros somos los llamados para cumplirla. Ustedes en el trabajo activo, nosotros ya de nuestra trinchera de jubilados, pero todavía podemos hacer la misión como el Señor nos las ha encomendado. Entonces, cuando hablamos de esos desafíos, cuando hablamos de esas cosas, es bien difícil poder establecer una demarcación de cada una de las áreas de los desafíos en la actualidad para los que hoy están pastoreando, para los que hoy están administrando la iglesia, ¿verdad? Y como cosa curiosa, encontré en los artículos publicados no por la Iglesia Adventista, no por la Iglesia Adventista, sino publicados por otras denominaciones religiosas, encontré que hay un común denominador en muchas de las expectativas y de los desafíos. Y pensé, caramba, a pesar de que nosotros tenemos ya tantos años fuera como jubilados, seguimos notando y seguimos viendo que hay un común denominador que se repite en todas las organizaciones religiosas. Cada comunidad religiosa tiene esos desafíos y tiene esas expectativas para con la esposa del pastor. ¿Cuáles son? Las enumeré aquí y por lo menos encontré 8 que las consideran todas las denominaciones, incluyendo la adventista, porque a veces nosotros pensamos, no es que nosotros los adventistas somos muy exigentes, no es que nosotros los adventistas nos creemos que las cosas de nosotros tienen que ser así, de esa manera. No, vamos a mirar que es inclusive lo que se piensa, lo que las administraciones de otras denominaciones esperan de sus familias pastorales y qué es lo que las congregaciones de otras denominaciones esperan de esa familia. Pues, en primer lugar, esperan que la esposa del pastor cuide del pastor. Pues eso no es nuevo. Para nosotros los adventistas, nosotros lo sabemos. Pero cualquier denominación religiosa espera que la esposa del pastor cuide de su pastor. ¿En qué aspectos? Bueno, en todos los aspectos que se pueda cuidar un pastor. Las iglesias y las otras denominaciones también esperan, entre los desafíos que ellos imponen o que presentan a la esposa del pastor, esperan que ella atienda a sus hijos y atienda su hogar, que esté pendiente de sus hijos, que esté pendiente de su hogar, del desenvolvimiento de su hogar. Esperan que trabaje con la congregación en algunas necesidades. No crean ustedes que en otras denominaciones las esposas de los pastores están como figuritas sentadas en un lugar para que las observen o para que las vean o para que, en fin, no les den el lugar que se corresponde. No, esperan que ellas estén listas para ayudar en algunas de las necesidades que las congregaciones tienen. Esperan que esa disponibilidad para ayudar la mueva el espíritu de servicio. Fíjense ustedes, que el espíritu de servicio que reine en la vida de la esposa del pastor la lleve a ayudar con algunas de las necesidades que la iglesia tiene. Que también pueda ser una mujer disponible para dar un buen consejo, para ser una buena influencia. No están esperando que tenga un grado de psicología o doctoral o lo que sea, no, sino que sea una mujer dispuesta, una mujer cristiana, dispuesta para dar un buen consejo y ser una buena influencia. Que esté disponible para capacitar con su experiencia.
En cada iglesia donde la familia pastoral ministra, al salir de esa iglesia, esa familia pastoral, esa esposa de pastor, tiene que haber salido con algunas vivencias que la han hecho crecer en su experiencia como compañera de ministerio de su esposo. Y esa experiencia hay que aplicarla en el transcurso de la vida donde quiera que ella vaya. Así que entre las expectativas o desafíos de las denominaciones religiosas, esta era una de las que nosotros también tenemos que considerar. Y las últimas dos que encontré en mi investigación tenían que ver con el espíritu de compasión y buen testimonio. Todas las congregaciones religiosas, mis queridas amigas, compañeras de ministerio, compañeros ministeriales de la administración, todos esperan que el espíritu compasivo y el buen testimonio se deje ver en la familia pastoral, tanto en la esposa como en su esposo. Así que con una base como esta, nosotros podríamos entonces ubicarnos bastante bien en cuanto a los desafíos que nosotros en la iglesia adventista tenemos, porque no están distantes de eso que acabamos de ver, no difieren de lo que ya otras denominaciones han establecido. Y al contrario, yo siento que siendo nosotros estudiosos de la palabra de Dios y comprendiendo la responsabilidad de la misión que tenemos en este momento, esas expectativas adquieren una dimensión mayor. En ningún momento encontré que las iglesias esperan que la esposa del pastor sea una predicadora o una evangelista. Y a veces yo creo que algunas esposas de pastores, muy movidas por el deseo de predicar y quizás dotadas de esos dones de predicar, pues toman su lugar en la predicación. Bueno, eso es lindo, y cuando un pastor puede contar con una compañera a su lado que le pueda ayudar en la predicación, pues eso es una, yo diría que doble bendición. Pero la iglesia no está esperando que tú seas una evangelista ni que seas una predicadora a tiempo completo de la iglesia, me refiero como empleada. Pero serás una evangelista y serás una predicadora donde quiera que vayas con tu testimonio como esposa de pastor y con el trabajo y el servicio que tú le prestes a la iglesia, ¿no? Tampoco están esperando que tú estés dirigiendo la administración de la iglesia, ni tampoco están esperando que le tengas que decir a tu esposo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no debe hacer. Ese no es el papel y ese no es el propósito que las iglesias piensan que una esposa de pastor debe cumplir. Esperan que sea una mujer cristiana que ame a Dios y que esté lista para ocupar su lugar. Ahora, ante las expectativas de este momento, que es específicamente lo que a nosotras nos concierne en esta ocasión, yo quiero hablar muy específicamente a la nueva generación de esposas de pastores que tenemos. Posiblemente aquí en el grupo que se ha reunido hoy hay muchas jóvenes esposas de pastores, hay muchas jóvenes que recién se han anexado al cuerpo ministerial y también hay otras de gran experiencia que ya tienen mucho tiempo ministrando, aprendiendo, ayudando y sirviendo con sus dones. Pues ante un grupo tan heterogéneo como este, yo quiero que analicemos los desafíos actuales que no están muy distantes. Déjenme decirle, bajo cielo y tierra no hay nada nuevo ni nada oculto. Hay modificaciones, hay cambios, hay adaptaciones, pero la esencia de lo que debe surgir, de lo que debe ser, de lo que debe ser la motivación, estamos manejándonos casi en la misma directriz de tiempos pasados. Lo que el Señor esperó
de los discípulos y de los profetas y de todos en aquellos tiempos, hoy tiene mucha similitud de lo que el Señor espera con nosotros, a pesar del iPad, a pesar del iPhone, a pesar de Zoom y a pesar de todos los medios sociales y de comunicación y la media que existe hoy día. A pesar de todo eso, que no son otra cosa sino herramientas, la síntesis de lo que el Señor quiere de nosotros sigue siendo lo mismo: preparar un pueblo para el retorno del Señor. Muy bien, vamos a mirar entonces esos desafíos para esta esposa joven, para ti que tal vez me acompañas en esta mañana, en esta ocasión. ¿Cuáles deben ser esos desafíos? Número 1, tu primer desafío para ti, joven esposa de pastor, o no importa los años que tienes ministrando en la iglesia, debe ser el definir tu función en base a quién eres y cómo eres. ¿Quién eres tú? Yo noto que muchas veces la esposa del pastor trata de ponerse un vestido de esposa de pastor que no le queda. Y no le queda porque tú eres tú. Tú no eres la esposa de ese compañero que tú tanto admiras. Tú no eres como la esposa del pastor fulano de tal. Tú puedes mirar esos modelos, y si son modelos que te inspiran y que te motivan, alabado sea Dios, porque el Señor te coloca esos modelos para que tú analices, para que tú te fijes metas. Pero quiero decirte que tú eres tú, que tú tienes una individualidad y tienes una personalidad única, irrepetible. Eres tú. Y Dios te llamó, y Dios te formó, y Dios te ubica al lado de un hombre para que tú, con tus cualidades, con tus dones, con tus características muy personales, puedas servir al Señor de la forma como es mejor para ti. Cuando tú no defines tu función, ¿sabes qué va a pasar? En el ministerio me estoy refiriendo, por supuesto, ¿verdad? En el ministerio con tu esposo. Cuando tú no defines tu función, tu base, o sea, el Señor nos trajo a este distrito. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga aquí? Cuando tú no te haces esa pregunta, ¿de qué forma voy a servir a esta iglesia? Tú puedes estar sintiéndote incompetente, o podrías estar sintiéndote relegada, acomplejada, cuando empiezas a mirar que en ese distrito donde ustedes están trabajando hay hermanas líderes tan tremendas y que tú no sabes hacer ni la mitad de lo que esas mujeres saben hacer y te sientes como relegada. Cuando tú te ubicas en esa forma de pensar porque no has definido tu función en base a quién eres y a los dones que Dios te ha dado, tú puedes pasar el resto de los años que el Señor les permita trabajar en ese lugar, siempre con un dejo, con una inconformidad, con una situación interna que tal vez no le comentas a nadie, pero no te sientes como que estás ubicada, no te sientes como que estás bien. Así que una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es sentirte desafiada a definir: Señor, tú nos has traído aquí. ¿De qué forma yo voy a trabajar con mi esposo aquí en este lugar? Pregúntale, háblale a él y dile, porque él está mejor preparado que tú para clasificar las diferentes congregaciones. Inclusive él tiene que adaptarse cada vez que ustedes son movidos de un lugar para otro, porque aunque predicamos el mismo evangelio, las condiciones de las iglesias, de las ciudades, no son iguales. Hay ciudades donde la receptividad del evangelio es muy buena, pero hay otras ciudades que es muy difícil. Entonces hay que hacer una adaptación a esas congregaciones. Tú, como esposa de pastor, debes buscar y definir de qué manera
vas a servir a esa iglesia? ¿Cómo tú quieres que en esa iglesia te vean? Que te vean como la indiferente, como la que llegó, se sentó y no le dio, como decía mi abuelita, ni frío ni calor. No me importa. O que te vean como la que ayuda y anda siempre pendiente de alguna necesidad, de ver cómo puedes hacer, no de frente, pero de lado, por detrásito, con tacto, con cariño, buscando la forma de mostrar que quieres servir y que quieres ayudar, o como la que quiere llegar mandando y haciendo más que el mismo pastor. Tú verás cómo tú quieres que te vean en esa iglesia, pero debes definir tu función en base a quién eres, que son los dones que tienes, y cómo eres, que es tu personalidad. El segundo desafío que tiene una esposa de pastor en este momento es establecer un balance entre su vida matrimonial, su hogar y la iglesia. Esas tres áreas tienen que estar bien, bien balanceadas, porque cuando se desbalancea cualquiera de ellas, eso genera una serie de conflictos y problemas que repercuten en la efectividad del ministerio, en la iglesia, en el distrito donde se encuentran. Así que luchar por establecer un balance en esas tres áreas es muy importante. ¿Cómo lo vas a lograr? Analiza las características de la iglesia. Fija tus objetivos con tu hogar. Y mira muy bien cómo vas a mantener una relación matrimonial saludable. Porque tú estás casada con el pastor de esa iglesia. Y necesitas cuidar el matrimonio que tienen ustedes dos. Esa relación de pareja, ese amor que debe existir, ese cuidado, esa entrega, esa dedicación. Es muy importante. Tienes que cuidar de tus hijos, tienes que cuidar de tu hogar, tienes que cuidar de la iglesia, tienes que cuidar tu matrimonio. Hay que buscar el balance. ¿Dónde va a ir cada área y qué le vas a dedicar a cada área? En tercer lugar, tienes que cultivar como esposa de pastor, y hoy más que nunca, óyeme bien, hoy más que nunca, tienes que cultivar tu vida espiritual. Necesitas ser una mujer espiritual. ¿Y qué es una mujer espiritual? Una mujer que anda con la Biblia todos los días, una mujer que se levanta y no, ya, leí la matutina, leí la lección de escuela sabática, leí el año bíblico, escúchame, tú puedes hacer todo eso y no ser espiritual. Puedes estar haciendo todo eso mecánicamente y no creciendo espiritualmente. Claro está, aunque sea mecánicamente, pues por lo menos algo, peor es nada, ¿verdad? Pero el crecimiento espiritual se logra combinando todas esas cosas con tu tiempo personal y privado con Dios. Tú necesitas eso. Tú lo necesitas porque esa es la fuerza que te dará a ti la energía física, la energía emocional y la energía espiritual para luchar con todo lo que tienes que enfrentar cada día. En este reino donde nosotros estamos viviendo, las demandas son increíbles, de toda índole. Y una mujer que no está bien cimentada, que no está agarrada, que no camina de la mano con el Señor, va a encontrar muchas dificultades para poder transitar
esta ruta de vida que nos llevará al reino de los cielos o a donde, quién sabe. La vida espiritual tuya no puede depender de los sermones que tu esposo predica. Cuando tu esposo se para detrás del púlpito, él te ministra a ti. Él habla a una congregación de la que tú eres un miembro más. Pero tu vida espiritual se enriquece en tu relación directa y personal con Jesús. En ese hablar todo el día del Señor, en ese dedicar tiempo para tus oraciones, en ese hacer cualquier actividad que te ayude a salir un poco de la rutina del día y concentrarte en cosas espirituales, porque todo eso contribuye a tu crecimiento espiritual. Y déjame decirte que cuando una mujer cultiva, cuando una esposa de pastor específicamente, mujer cualquiera, ¿verdad? Cualquier mujer espiritual, cualquier mujer hija de Dios, que cultive su vida espiritual, pero específicamente la esposa del pastor, cuando ella lo hace, eso es como el buen perfume. Cuando tú te pones un buen perfume, tú no tienes que llevar el letrero de la marca del perfume. Por donde quiera que baje, el olor se siente. Se siente porque una mujer espiritual no lo esconde, no lo puede esconder, no lo pregona con su boca, pero con su testimonio, con su caminar, se dan cuenta de que es una hija de Dios que mantiene una relación con Dios. Cuarto desafío. El Señor te ha llamado para servirle por amor y no por imposición. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando en un momento tú empiezas, que la administración está pidiendo tal cosa, y puras quejas contra la administración. Y sabes, yo he encontrado algo, y aquí lo voy a decir, porque una de las cosas buenas de ser jubilado es que tú puedes decir algunas cosas y ya no le afecta, no te afecta a ti, ¿no? Yo no sé, espero que no le traiga mal a nadie. Pero yo noto que muchas familias pastorales critican la administración y critican la administración hasta que llegan a la administración. El día que son nombrados para trabajar en la administración se acabaron las quejas. ¿Por qué se acaban las quejas? No seamos tan deshonestos en ese particular. No es fácil administrar. Lo que sucede es que cuando se tienen que poner los zapatos de administradores, entonces es que empiezan a entender lo que antes, desde la trinchera donde estaban, criticaban. Pero yo quiero decirte que el Señor te ha llamado a ti y te ha puesto al lado del pastor, no para que tú te sientas obligada a trabajar. Y posiblemente algunas de ustedes podrían estar pensando, sí, pero si no, llaman a mi marido. Escúchame, lo pueden llamar y le pueden hacer observaciones. Claro que sí, las administraciones, ese es el trabajo duro. Aquí los americanos en Estados Unidos dicen ese es el trabajo sucio. O sea, cuando tienes que llamar a un empleado y tienes que ajustarle las riendas. Eso no lo quiere hacer nadie, ¿verdad? Sí, se espera que se cumpla con ciertos requisitos, se espera que se cumpla con ciertas asistencias, pero el trabajo debe hacerse con gozo, con alegría. No estar pensando en que nos imponen, que tiene que ser así, porque si no nos sacan, porque si no nos quitan, porque no debe ser así. Yo encuentro que en la tercera carta del apóstol Juan, hay un renglón que a mí me encanta leer y me encanta meditar en él. Y yo quiero invitarte, si tienes tu Biblia, para que lo busques allí, ¿verdad? En tercera de Juan. Él, desde el capítulo 1, él le escribe esta carta tan cortita a Gayo y le dice en el versículo 2, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Mira qué lindo. Oro para que te vaya bien, querida, en esa iglesia donde te han nombrado. Y que goces de buena salud, algo muy importante. Cuando tú sientes que estás trabajando con alegría, el espíritu de alegría repercute en tu estado anímico, en tu salud. Así como prosperas espiritualmente. Me alegra, y esta es la parte que me gusta, me alegra mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad.
Y finalmente está un versículo maravilloso que dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. No solamente mis hijos físicamente, biológicamente, mis hijos espirituales. A ti, mi querida hermana, nada te debe producir como esposa de pastor más alegría que sentir que tú has sido desafiada para trabajar y para servirle al Señor y que lo haces con gozo, con alegría, que cuando tú miras la iglesia crecer, donde estás con tu esposo ministrando, tú ves una iglesia pujante, tú ves una iglesia militante, tú ves una iglesia que lucha contra las fuerzas del mal, como hemos estado estudiando en las lecciones de este trimestre. Tú la ves y tú sientes el gozo de estar contribuyendo con eso, no por imposición, sino porque no hay mejor manera de agradecerle a Dios por sus bendiciones que involucrarse en el desenvolvimiento y en el cumplimiento de la misión. Así que descubre, tu desafío es comenzar a descubrir el gozo y la alegría de trabajar para Dios voluntariamente, no por imposición. Si te pagan y si no te pagan, trabajas para el Señor, porque el Señor no limita sus bendiciones para ti. Otro desafío, el cuarto o quinto desafío que he anotado aquí, es la importancia de enfocarte muy bien en lo que es la crianza de tus hijos. Hace poco tuve una conversación con 2 hijas de pastores y conversé con ellas largo rato, casi que nos agarró la medianoche. Y podía interpretar y podía notar los resentimientos tan grandes que hay en el corazón de estas 2 hijas de pastor. Y me atrevo a decir que gran parte de eso se debió a que sus padres, y específicamente su mamá, la que tuvo más tiempo para estar con ellos. Porque yo entiendo que el pastor con su misión es llevado muchas veces a salir del núcleo familiar, a ausentarse, no porque quiere, sino porque es el cumplimiento de la misión. Pero queda mamá acá. Y mamá es responsable de enfocarse, de suplir esa ausencia, vamos a decir, momentánea del pastor, del papá, porque está cumpliendo la misión, vuelvo a decir, ¿verdad? Pero ella es responsable de enfocarse en educar esos hijos. Y óyeme bien cómo te lo voy a decir. Tú tienes que entender que como madre estás educando hijos para el reino de Dios, no hijos para pastores. Porque cuando cometemos el error de enfocar en la crianza de nuestros hijos, el hecho de que como son los hijos del pastor, tienen que ser así o asá o esto, aquello, lo otro, pueden hacer esto, no deben hacer aquello, no deben hacer lo otro. Cuando nos enfocamos en esa dirección, es muy, muy posible que las semillas del resentimiento y de la amargura se generen dentro del corazón, de la mente de nuestros hijos. Enséñale a tus hijos que son hijos de Dios, que su papá trabaja como pastor, pero ellos son hijos de Dios, que el ministerio de su papá es un privilegio, es un honor, es un sacrificio en el que ellos también toman parte porque son hijos de Dios y todos los hijos de Dios tomamos parte en el sacrificio de la misión. Pero cuando exaltas los problemas, las dificultades, lo que en realidad, mira, no quiero ser tan ilusoria tampoco, porque en esa conversación que tuve con esas 2 jóvenes,
y que muchas veces tuve en los tiempos en los que estuve trabajando. Y yo reconozco que hay crueldad en algunas personas en la iglesia para con los hijos de los pastores. Sí la hay. Mis hijos, mis 3 hijos la sufrieron. Y cuando ahora como padres adultos nos reunimos y conversan y hablan y todo y dan los chistes y cuentan las cosas que los hermanos les decían y lo que les hacían, una cosa y otra, que ya están superadas, también tengo que reconocer que muchos hijos de pastores no tuvieron esas vivencias. Pero quiero decirte, tú eres responsable de criar esos hijos para el reino de los cielos. Si los crías para el reino de los cielos, serán una bendición para el ministerio de tu esposo. Punto. Porque estás criando hijos para el cielo. El ministerio acá abajo es transitorio. En el cielo tu esposo no va a ser identificado como el pastor de ningún distrito. Entonces, seamos muy cuidadosas en el cumplimiento de esa responsabilidad. Tenemos que actuar y evitar que cualquier actitud nuestra pueda dejar que en el corazón de nuestros hijos se generen semillas de resentimiento contra las administraciones, contra el ministerio. Esas 2 chicas con las que hablé, sus últimas palabras eran: jamás quisiera casarme con un pastor. Jamás. Esto es triste. Y quiero decirte, en las manos de nosotras, las esposas de los pastores, está el secreto para que esto no suceda. Por supuesto, necesitamos la ayuda de nuestro esposo también. No voy a decir que él no es responsable de esto, pero tú pasas más tiempo con tus hijos que nadie. Tú pasas más tiempo que él. Entonces tú puedes contribuir y él puede reforzar con lo que tú contribuyes. Sexto desafío. Pídele sabiduría al Señor para que manejes las relaciones con los miembros de la iglesia. Cada vez se vuelve más difícil manejarse con los miembros de la iglesia, porque yo he notado una cosa, que a medida que el tiempo ha pasado, el respeto hacia la familia pastoral se ha ido perdiendo en muchos lugares. No sé si en Interamérica, que es un país, ¿verdad?, mayormente compuesto por por países latinos, es diferente, pero aquí en los Estados Unidos, en Europa y en muchos otros lugares, el respeto hacia la familia pastoral, hacia el ministerio del pastor, se ha perdido mucho. Y nosotros debemos, como esposas de pastores, pedirle a Dios la sabiduría para que aprendamos cómo manejarnos con la iglesia. Un consejo muy dentro de esto: no permitas que los miembros de la iglesia te utilicen como mensajera de sus quejas y de sus peticiones. Tú no estás en la iglesia para recibir quejas, ni para recibir críticas, ni para ser utilizada como un instrumento para la administración de la iglesia. Los negocios de la iglesia le pertenecen a tu esposo está preparado para manejarlos y él es el que tiene que atender esas cosas. Él sabe cómo hacerlo, tiene la preparación. Tú cuida tu relación, ama a los hermanos, pero no te inmiscuyas en asuntos ni permitas que te utilicen como un trampolín para adquirir o para rechazar o para buscar beneficios para nadie. Mantente en una línea imparcial. Hoy día se habla mucho de la corrupción y hay corrupción cuando te prestas para hacer ciertas cosas que no deben ser correctas. Deja que tu esposo maneje la administración. Séptimo desafío que yo creo que tienes que mirar y tienes que ver cómo vas a resolver es, y ya te hablé un poquito de esto, cultivar un espíritu de alegría en tu hogar. Que tu hogar sea sencillo, que la gratitud, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 17, ¿verdad? Que en tu hogar sea un hogar en que se ora, que tus hijos los
te vean, disfruten de la oración, expresen gratitud. Enséñale a tus hijos a agradecer por todas las bendiciones que ustedes como familia pastoral reciben, porque la verdad es que tenemos muchos privilegios que no tienen otras personas en la iglesia. Entonces, que en tu hogar se hable más de ese espíritu de gratitud, y de alegría, que de quejas, de resentimientos y de otras cosas. Hay que cultivar. Eso es un desafío que necesitamos hoy día aprender, porque nos hemos vuelto muy engreídos. Y lo que tenemos y lo que recibimos de la iglesia son bendiciones. Lo que pasa es que a veces queremos las bendiciones y no queremos las responsabilidades que vienen con las bendiciones, ¿verdad? El octavo desafío es practica las 4A. Mira, yo lo he denominado así. Practica con tu esposo las 4A. AES o AS, no sé cómo ponerlo correctamente. Ámalo, anímalo, apóyalo y aconséjalo. Te los voy a repetir. Ámalo, anímalo, apóyalo y aconséjalo. Fíjate que no, mándalo, no, critícalo, no te estoy pidiendo que lo hagas, no. Ámalo, ámalo como hombre, con pasión, quiérelo, es tuyo, protégelo, mímalo, anímalo, porque hay mucha gente que lo critica y pocas personas que lo animan. Apóyalo en todo lo que él te pida, aun cuando ese apoyo requiera de ti un sacrificio. Apóyalo. Es verdad, muchas veces no quisieras hacerlo, pero hazlo, porque ese hombre se va a sentir que tiene a su lado un tesoro. No que lo deja solo en los momentos en los que él no encuentra apoyo en ninguna parte. No, mi amor, aquí estoy yo para apoyarte. Por supuesto, doy por entendido que lo vas a apoyar en todas aquellas cosas que sean apropiadas, ¿verdad? Y lo vas a aconsejar. Tú no eres conciencia de él, pero eres la persona que más cerca de él está y la persona que nunca le daría un consejo que no sea beneficioso para él. Aconséjalo. Aconséjalo porque él tal vez no va a hacer exactamente como tú le digas, pero va a meditar y va a sentir que tiene a su lado una mujer que le puede dar un buen consejo. Punto número 8. Ya voy a terminar porque se me ha ido el tiempo y yo sigo hablando, Sari, y usted no me manda a callar y nos van a cortar el Zoom. No hay problema. Nos van a cortar el Zoom. Octavo desafío, tu gran desafío. Perdón, ya ese era el octavo, ¿no? Y bajo ese renglón quiero decirte que además de amar, apoyar, animar y aconsejar a tu esposo, tú necesitas respetar el liderazgo de tu esposo. Y aquí voy a tomar un puntito bien difícil. Quisiera tenerla cerca para que ustedes vieran, si es que se puede de alguna manera ver lo que hay en mi corazón hacia ustedes, compañeras de ministerio, las jóvenes, las adultas, las más adultas y todas. Yo quisiera estar más cerca de ustedes. Pero aquí en este corazón hay mucha gratitud a Dios por todas ustedes las que están militando en este momento donde una vez yo estuve, en los caminos de cumplir una misión. El respeto al liderazgo de tu esposo, ¿sabes? Incluye dos cosas bien importantes. La forma como actúas y tu apariencia personal. Esto es bien difícil. Bien difícil. Porque muchas jóvenes esposas de pastores no entienden que a veces
es necesario. No es a veces, me corrijo yo misma. Sí. Es necesario, siempre, no a veces, siempre es necesario que tú te mires físicamente para ver si estás en realidad respetando el ministerio de tu esposo con tu apariencia personal. Esto es bien difícil, porque los parámetros del mundo con respecto al vestir, a la apariencia física, a todo esto, son tan cambiantes, son tan presionantes, son tan difíciles, que muchas veces las jóvenes que están en el ministerio usan expresiones como esta: ay, pero yo no me voy a vestir como una vieja. Ay, pero yo no me voy a arreglar como esas que tienen la cara toda lavada. Mira, discúlpame que te contradiga en esto y vuelvo a decirte, me gustaría tenerlas así personalmente para después poder abrazarlas por si acaso alguna se pone brava conmigo. Pero si te pusiste enojada conmigo con esto que voy a decir, perdóname. Pero esto es una gran realidad. Tú respetas tu ministerio, el ministerio de tu esposo, perdón. O irrespetas el ministerio de tu esposo cuando tú te proyectas en la calle, en la iglesia y en cualquier lugar vestida y con una apariencia personal que no es de una mujer que es una hija de Dios, una cristiana fiel. Así es. Dice un refrán popular: el hábito no hace al monje, pero lo distingue. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tú ves por la calle un cura con la ropa que lo ves y tú no sabes si es un buen cura o si no es, pero sabes que es un cura por la ropa que lleva. En la calle la gente tiene que pensar del ministerio que tú llevas como mujer, porque tu apariencia personal es en consonancia con esa relación espiritual que tú tienes con el Señor. Y aquí no estoy hablando de ropa de gente vieja, ni modelos, no estoy hablando de nada de eso. Que Dios te inspire y que seas, pero tú le añades respeto al liderazgo de tu esposo con tu apariencia personal. Yo quiero que sepas, joven esposa de pastor, que la sencillez, el decoro y la modestia no están peleados con el buen gusto y la elegancia. No están peleados. Bien arregladita, bien acomodadita, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a lo que eres, una hija de Dios, casada con un siervo de Dios. Entonces, todo esto debe dar testimonio, porque añade respeto al liderazgo de tu esposo. Ora por esto. Yo sé que las tendencias de hoy día, de la moda y de todo esto, son muy fuertes. Yo lo sé, que sobre todo las más jóvenes, ¿verdad? Quieren verse bonitas y todo. Y está bien, si yo que tengo la edad que tengo y este cabello blanco desde hace tantos años, yo me quiero ver bien. Yo me quiero proyectar hacia afuera como una mujer cristiana, que con mi apariencia física yo puedo demostrar que yo soy cristiana, que yo soy una mujer que mi vida la rige el Señor. Pero tengo que tener cuidado con eso. Y eso es un gran desafío y quizás para las más jóvenes sea lo más difícil de lograr. Presenta eso en oración al Señor. Número 9, aprende a disfrutar del ministerio y no te enfoques en los problemas, enfócate en las bendiciones. Cuenta tus bendiciones y finalmente reclama esas bendiciones. Me encanta y quiero finalizar con el mensaje del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Porque este mensaje yo siempre lo he tenido muy presente en mi vida. En la segunda carta, en el capítulo 2, el apóstol, el hombre de experiencia, le habla al muchacho joven
como te hablo yo a ti, esposa de pastor joven que estás militando, que el Señor te ha escogido en la frescura de tu juventud, te ha puesto al lado de ese joven esposo, te ha llamado para una misión tan especial. Estás entre el grupo de los privilegiados de Dios. Eres una sierva del Señor desde tu juventud. Entonces yo te digo a ti, yo que ya voy en decadencia, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2 y el versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios, y lo voy a poner en palabras de mujer, aprobada, como esposa de pastor que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate, lucha, y Dios añadirá bendición a tu ministerio al lado de tu esposo, porque él fue llamado para un uso sagrado y tú también fuiste llamada para un uso sagrado. Que Dios te bendiga. Ha sido un privilegio para mí compartir contigo estas vivencias ministeriales. Quiero decirte que no he hecho otra cosa sino que abrirte mi corazón. Eso fue lo que hice siempre que tuve la oportunidad de trabajar directamente con la iglesia. Y quiero que sepas que es lo que sigo haciendo, porque quiero presentarme el día que me toque ante el Señor como una esposa de pastor que no tiene de qué avergonzarse, que trazó la palabra y que hizo el ministerio al lado de mi esposo, no siendo un estorbo, sino una bendición. Y yo creo, hermana Sari, que estamos listas para cantar el himno final, ¿verdad? Así que permíteme antes de eso tener una corta oración para cerrar esta meditación y luego seguimos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hay gratitud en nuestros corazones porque nos has llamado para servirte. Úsanos, Señor, a pesar de nuestros defectos. Úsanos a pesar de todas esas cosas que hay en nuestro carácter que no te glorifican. Y ve ayudándonos mientras vamos siendo transformadas a fin de que lleguemos a ser esas mujeres que te sirvan en todo momento. Gracias por darnos el privilegio de trabajar para ti y de disfrutar de las bendiciones que a diario nos impartes. Llénanos de tu gracia y perdónanos si en algún momento te fallamos. Esto lo pedimos de corazón en el nombre de Jesús. Amén.